en Face. Hemos tenido una noticia esta semana muy linda. Nuestro hermano Felipe, que maneja el tiempo de comunicaciones, el Ministerio de Comunicaciones, nos ha hablado que tenemos hermanos y seguidores, bueno, seguidores no, hermanos en Cristo, que se unen a la palabra de Dios desde México. Entonces, si están esta mañana, bienvenidos a todos. Bienvenidos a los que nos siguen por Facebook, por YouTube también, hermanos allí en México, también tenemos en Inglaterra, tenemos en Miami y fuera de la ciudad también tenemos en Zipaquirá, Chía y tenemos en Pasto y allí en Cali también. Entonces, bueno, gracias a Dios y que eso sea para la honra y gloria del Señor. Gracias por sus vidas, gracias por estar conectados y espero de todo corazón que esta mañana la palabra de Dios llegue a sus corazones y haga el efecto necesario en nuestras vidas. Amado Padre, esta mañana abrimos tu palabra con temor y temblor, no de miedo profundo, sino de la reverencia absoluta de saber, Señor, que nos hables a nuestras vidas, nos llenes de tu amor, de tu gracia y tu cuidado. Permite, Señor, que hoy yo predique con tu carácter, con tu pensamiento y con tu corazón, Señor. Solo queremos escucharte a ti y solamente, Señor, lo que hay en tu corazón para nuestras vidas. En Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a Proverbios, capítulo 6. Estamos haciendo el estudio de Proverbios. Hemos tomado algunos capítulos y algunas partes de Proverbios, de tal manera que nos permitan, son los principios que nos permiten vivir una vida con ética, con valores, con principios, y eso habla el libro de Proverbios. Es el pensamiento de Dios para vivir la vida. Esos son los libros de Proverbios. Pensamientos de Dios, el carácter de Dios para vivir la vida que le agrada a Dios. Proverbios capítulo 6, versículo 6, dice así, por favor, vayan conmigo. 6:16, perdón. 6, capítulo 6 de Proverbios, versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa y las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Bueno, hay 6 cosas, vamos a ver esta mañana 3. Y aprendimos el domingo pasado cómo Dios aborrece el pecado, definitivamente. Dios de tal manera que aborrece el pecado y la escritura dice que el aborrecer el pecado permite que Dios nos ame también. ¿En qué sentido? Que Él ama a los pecadores perdidos, de tal manera que hizo posible una salvación y envió a Jesucristo para salvarnos del pecado. Entonces, Señor, ¿Dios aborrece el pecado? Claro que sí, porque el pecado es un estado en donde nosotros no hacemos la voluntad de Dios, es un acto sin justicia y es de naturaleza de enemistad contra Dios. Eso es el pecado. Entonces es un acto, un estado y una naturaleza del hombre donde siempre va en contra de la voluntad de Dios y definitivamente el pecado va en ese sentido. Ahora, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador perdido, pero aborrece al que practica el pecado. Entonces, recuerdan la frase de Mahatma Gandhi que dice, odia el pecado, pero no el pecador. Eso dijo Mahatma Gandhi. Suena bien, suena muy coherente, pero no lo dice la Biblia. Eso no dice la Biblia, que odia el pecado y no el pecador. No dice así. Mire lo que dice, y vamos a dejarlo ahí en Primera de Juan para que quede claro esta mañana. Y como decía Mahatma Gandhi, que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso no lo dice la Biblia, lo aprendimos. Y mira lo que dice 1 Juan capítulo 3, vayan conmigo, que es muy importante, versículo 8. Y ahí cerramos. 1 Juan 3, 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ok, entonces el que practica el pecado es del diablo. Entonces Dios aborrece el pecado y aborrece al que practica el pecado. Hay que tener cuidado con esa frase tan sutil de Mahatma Gandhi, donde podemos pensar que como Dios aborrece el pecado y ama al pecador, pues yo puedo practicar el pecado y no pasa nada porque él ama al pecador. No, él ama al pecador perdido, pero aborrece al impío, al inicuo y al que practica el pecado, porque el que practica el pecado es del diablo. Lo dice la Biblia. Cerremos ahí y nos quedó claro. Ahora entremos entonces en materia a hablar qué es lo que Dios aborrece. ¿Qué es la palabra aborrecer? Lo que Dios rechaza o repudia en nuestras vidas. Aborrecer
Bíblicamente es aquello que rechaza o repudia a Dios. Voy a hacer un paréntesis porque me surgió esta semana una pregunta bien interesante acerca de Primera de Juan. Vayan conmigo allá a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, en relación, y no puedo dejarlo pasar por alto. Alguien me hizo esta pregunta. Pastor, aquí dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Entonces, si yo aborrezco a mi hermano, es homicida, es decir, soy un homicida. ¿A qué se refiere eso? Y hago la aclaración porque la persona que me hizo la pregunta me pareció muy pertinente. Me decía, si yo lo aborrezco, entonces ya lo maté, es decir, soy un homicida. ¿En qué sentido? Pero si no le he quitado la vida y sigue caminando. Bueno, aplica el mismo principio. ¿Recuerdan cuando el Señor nos habla del adulterio? Dice que el adulterio ya, dice, aquel que deseó ya en su corazón, ya que, ya adúltero, y cuando deseó con sus ojos y su pensamiento, no tuvo que tocar a la mujer, no tuvo que estar con ella, pero solo el hecho de ya desear en su corazón, dice que ya adulteró en su corazón. Entonces, ese es un adulterio y tiene el mismo peso. Dios, el Señor no le quita el peso, es el mismo, misma palabra, el mismo peso, si usted toca o desea, es el mismo peso. Aquí es igual, si usted aborrece, es lo mismo como si tomara un arma de fuego y le quitara la vida, es lo mismo si usted aborrece a su hermano, es una homicida porque emocionalmente usted puede matarlo. Al aborrecerlo, emocionalmente puede crearle un daño irreparable en su vida emocional, en su vida espiritual. Entonces, aplica el mismo principio. Cierro paréntesis para que lo podamos entender, porque alguien me dijo, bueno, si yo lo aborrezco es que está muerto. No, pero es un acto de orden emocional lo que pasa, igual que con el adulterio. Cerramos ahí paréntesis. Muy bien, vamos entonces al libro de Proverbios nuevamente y veamos lo primero que Dios aborrece. Dice que son 7 cosas, ¿cierto? Vayan conmigo allá a Proverbios capítulo 6. Bueno, ya con esta idea bien clara en nuestra mente, que Dios nos ama al pecador perdido, pero aborrece al que practica el pecado. Y hay juicio para él y la ira de Dios está sobre él, como dice Juan capítulo 3, versículo, Juan capítulo, en el libro de Juan allí, capítulo 3, 38, que lo dice de esa manera. Muy bien, ahora, ¿qué es lo primero que Dios aborrece? Versículo 17 del capítulo 6. Bueno, lo primero que Dios aborrece es los ojos altivos. 6 cosas aborrece, aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. ¿De qué está hablando los ojos altivos? Habla del orgullo. Del orgullo. Ahora, nosotros podemos tener mucho orgullo en nuestras vidas, claro que sí. Hay un orgullo cuando alguien tiene mucho dinero, se vuelve ¿qué? Orgulloso. Su dinero lo vuelve petulante, orgulloso, humillante, soberbio, porque cree que el dinero le da una seguridad. Entonces usted puede estar orgulloso por eso y lo vuelve indolente ante el dolor y no perdonador y le permite tener un corazón totalmente orgulloso. Le da un mal carácter. Entonces mire que el orgullo hace parte de lo que Dios aborrece. Dios aborrece los ojos altivos, es decir, habla de orgullo. Ahora, ¿en nuestra iglesia puede haber orgullo teológico? Suena como raro, ¿no? Sí, el orgullo teológico es que como yo sé más que el otro hermano, entonces abuso doctrinalmente de él y abuso y lo manipulo. Entonces mi orgullo me lleva a que mi orgullo teológico manipule al otro y lo apabulle desde el punto de vista teológico y de conocimiento. Entonces hay un orgullo teológico. Mucho cuidado con eso, hermanos. Mucho cuidado los que están en la FLE o en otro instituto. Mucho cuidado cuando Dios le ha dado la gran bendición de tener la iluminación y tener ese don de iluminación de poder interpretar y poder hacer la exégesis de una buena hermenéutica de un capítulo, un versículo. Tenga cuidado de no entrar en orgullo y decir, yo sé más, yo soy más santo, yo soy más cerca de Dios, yo sé más de la Biblia y usted no. Mucho cuidado con eso. Entonces, no solo hablamos del orgullo secular dado porque usted sepa más o tenga más o maneje más. Tenga mucho cuidado cuando usted tenga un conocimiento mayor intelectual. Cuidado con humillar a otras personas. Cuidado cuando Dios le ha dado más dinero o le ha dado conocimiento intelectual. Tenga cuidado con lo que Dios le ha dado y no vaya a maltratar a otros, porque Dios aborrece los ojos altivos. ¿Por qué es tan importante? Porque este pecado, porque Dios rechaza y repudia este pecado, porque ese pecado fue el primero que apareció en el cielo. Interesante, ¿no?
¿Verdad, pastor? Fue el pecado que apareció en el cielo. Vayan conmigo, por favor, a Isaías 14. ¿Recuerdan lo que pasó allá? Bueno, ¿por qué Dios aborrece ese pecado? Dirían, pero ¿por qué tan raro? ¿Por qué no puso otro? ¿Por qué dice que 7 aborrece y el primero aparece el orgullo? ¿Por qué el orgullo entró en el cielo y produjo un cataclismo y produjo un daño terrible? El orgullo de Satanás, de Luzbel, cuando entró en su corazón, y véanlo ahí en Isaías capítulo 14, por favor, 12 al 15. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones, tú que decías en tu corazón, óigalo bien, ¿qué decía? ¿Qué decía? Subiré al cielo, orgullo, en lo alto, orgullo, junto a las estrellas de Dios, orgullo, levantaré mi trono, orgullo, y en el monte del testimonio me sentaré, orgullo de potencia, a los lados del norte y sobre las alturas de las nubes subiré, orgullo, y seré semejante al Altísimo. Orgullo, ambición. Por eso Dios aborrece y rechaza los ojos altivos. Mucho cuidado si usted es una persona de ojos altivos, es decir, orgullosa. Yo sé más, tengo más, sé hacer mejor las cosas. Tenga mucho cuidado porque Dios aborrece, rechaza los ojos altivos y más dentro de la iglesia cuando sabemos más de Biblia en un sentido propio y práctico que otras personas. No nos da derecho ni a manipularlas, ni a ultrajarlas, ni a insultarlas a través de la palabra de Dios. Nos da es el deber de edificarlas a través de las escrituras. Mucho cuidado con eso. Si alguien se equivoca, usted con amor le dice, estás equivocado, la Biblia dice esto. No dices, yo sé esto, o yo te lo voy a decir porque yo sí lo sé. Cuidado con eso. Eso de que yo sí lo sé, no, usted no lo sabe. Dios se lo transmitió. Recuerde que Dios hizo un acto de revelación, de inspiración y ahora de iluminación. Y Dios nos da ese sentido de iluminación. Y gracias a Dios por ello. Pero usted no puede decir, yo sí lo sé, venga, le corrijo. No, cuidado, quite esas palabras de su... Diga, la escritura dice, Dios dice, mira, hazlo así porque el Señor lo dice de esa manera. Es totalmente diferente. Cuidado con los ojos altivos teológicos y con su vida secular, de que cuando usted sabe más que otros, se aprovecha de ellos, o cuando tenga más dinero, se aprovecha de ellos. Mucho cuidado porque Dios aborrece, rechaza, repudia esa actitud. Ahora, mire lo que dice ahí entonces, ¿qué pasó en el cielo? Apareció el orgullo, por eso Dios dice, esto es terrible, el orgullo a qué nos lleva. Luzbel dice ahí que Lucero, que era llamado, Lucero, él entró el orgullo, ¿y qué produjo el orgullo? División, rebelión y ambición. Miren lo que lleva el orgullo, rebelión, división y ambición. Terrible, ¿no? Entonces, por eso Dios odia el orgullo, porque nació en el corazón de Lucero allí en el cielo y produjo un cataclismo, y Satanás se trajo el tercio de los ángeles y los trajo caídos, y se trajo toda una multitud de ángeles que lo siguieron y trajo un desorden terrible y una división y un daño terrible. ¿Qué dice Salmos 58:3? En relación a esto. Mire, Salmo 58:3. Un salmo es un versículo bien interesante. Me quiero regalárselo. Mire, Salmo 58:3. Dice, se apartaron los impíos desde la matriz. Por eso es que somos pecadores de nacimiento y de herencia. Ahí está, el versículo que lo sostiene, que siempre yo lo digo, me dicen, pastor, ¿dónde está eso? Bueno, aquí está. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Ahí está. Desde el vientre los impíos se descarriaron hablando que mentira desde que nacieron. Ahí está, ahí está. Desde el vientre viene el orgullo, viene la mentira, viene toda esta situación porque por herencia somos pecadores. Muy bien. Ahora, antes del orgullo viene o precede a la destrucción. Mire lo que dice Proverbios 16:18. Proverbios 16:18. Antes, cuando usted es totalmente orgulloso, eso precede a la destrucción. Usted se vuelve muy orgulloso y viene la destrucción. Mire lo que dice Proverbios en cuanto a esto. Por eso es tan importante que usted lo tenga en cuenta. Proverbios, capítulo, lo tengo 16, Proverbios 16, vayan conmigo, allí. Proverbios 16, versículo 18. Mire lo que dice 16:18. Dice así.
Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces, hermanos, el orgullo precede a la destrucción. Si usted anda en orgullo, rápido baje esa conducta, de ese carácter, porque vendrá su destrucción. Lo dice Proverbios. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. No permita caer por su orgullo. Ahora, dice que los ojos altivos, dice Dios aquí, Dios aborrece los ojos altivos, el orgullo que produjo la división y la rebelión y la ambición en el cielo a través de Lucero. Fíjense cómo el daño fue terrible y Satanás fue juzgado y enviado con sus ángeles al infierno. Muy bien. Fueron sacados del cielo, perdón, en ese sentido propio, y fueron sacados de la presencia de Dios. Ahora, veamos algo muy interesante. ¿De quién podemos aprender que nosotros tengamos un corazón manso y humilde? Mire Mateo 11:29. ¿De quién podemos aprender? Mateo 11, vayan conmigo. Mateo capítulo 11. ¿Ok? ¿Qué dice el Señor en cuanto al orgullo? Pues el Señor dijo, miren, Mateo 11, capítulo 29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón. ¿Cuál es el carácter de un creyente? ¿Altivo, soberbio? Pues si no va a caer y va a ser destruido. Y va a tener el orgullo de Satanás, pues va a traer rebelión, ambición, división. Pero aprendamos de esa actitud noble. Manso significa alguien que tiene control, pero humilde es una actitud noble. Esa es una persona humilde, una persona que no es orgullosa, sino que tiene una actitud noble. Qué bueno que podamos nosotros pensar de esa manera como el Señor Jesucristo nos dejó ejemplo. El Señor Jesucristo fue orgulloso para nada. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Cómo debemos ser nosotros? Humildes, no orgullosos, de una actitud noble, de un corazón noble. ¿Qué dice el Salmo 131.1? Venga conmigo allí. Salmo 131.1. ¿A qué nos desafía? El Salmo 131.1. Mire lo que dice. Dice así. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Mire que el salmista nos habla que Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. Ese es el ejemplo de David. David dice, mire, yo tuve poder, yo tuve gloria, Señor, mis ojos no fueron de esa manera. Y lo dice el salmista, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Amén. Ese fue el ejemplo del salmista, que nos da el ejemplo a pesar de todo el poder y la bendición de Dios. Dijo, eso no se me sube a la cabeza. Y el día que usted tenga, el Señor lo bendiga con inteligencia, lo bendiga con un trabajo, con una posición en un lugar del gobierno, en algún lugar de una empresa. Cuando el Señor lo bendiga con dinero, por favor, no se lo olvide, no se enorgullezca, eso es dado de Dios, es por Dios, y haga como el salmista perfectamente, que sea manso y humilde como el Señor y como el salmista, que no se ha envanecido su corazón. Entonces, mire que hemos visto cómo Dios aborrece los ojos altivos, porque ese fue el pensamiento de Satanás. Fue su orgullo que trajo la división y la rebelión y la ambición en el cielo. Y eso creó simplemente un juicio de Dios sobre Satanás y sus ángeles. Veamos, muy bien. Entonces, la humildad que aquí está hablando y que hablan estos versículos, hablan de un corazón santificado, un corazón que hace la voluntad sometida a Dios. Eso habla de humildad. A veces nosotros confundimos la humildad con escasez. No lo confundamos de esa manera. Pastor, ¿puede haber alguien rico y humilde? Claro que sí. No lo asociemos solamente con escasez. ¿Alguien puede ser rico y humilde? Claro que sí, porque la humildad que está hablando estos versículos habla de un corazón separado y santificado y una voluntad sometida a Dios. Eso es humilde, sometido a la voluntad de Dios. Mira lo que dice Primera de Pedro 5:5. Vaya conmigo ahí a Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro, perdónenme, me fui para acá.
5:5. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro en cuanto al orgullo? Primera de Pedro 5:5. Mire lo que dice. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. ¿Y qué dice? Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este versículo es contundente cuando Pedro nos habla de que debemos tener un corazón humilde, santificado, separado para Dios y haciendo la voluntad y estando sometidos a la voluntad de Dios. Dice que seamos revestidos de humildad. Ese es el carácter del creyente, como el Señor Jesucristo, manso y humilde, porque Dios resiste a los soberbios. Dios aborrece a los ojos altivos y da gracia a los humildes, aquellos que entregan su corazón a la voluntad de Dios. Gracias a Dios por ello. Revistámonos de humildad, hermanos. Pedro nos anima a eso, porque Dios aborrece el orgullo. Vístase de humildad y permita que el carácter de Cristo esté en usted. Entonces, si esta mañana el orgullo hace parte de su carácter, Dios aborrece eso. Y Dios aborrece al que practica el orgullo, el que practica sus ojos altivos. Saque eso de su vida, es mi desafío y mi pregunta esta mañana. Si usted está con ese pecado en su vida, sáquelo, porque Dios aborrece los ojos altivos. Muy bien, veamos el segundo. Proverbios capítulo 6, versículo 17. Dios aborrece la lengua mentirosa, los mentirosos, los mitómanos. Le mienten a Dios, le mienten al pastor, le mienten a la esposa, al esposo, le mienten a los hijos, le mienten al profesor, le mienten a los vecinos, le mienten a los familiares, le mienten a los compañeros de trabajo. A todo el mundo le miente. Los mitómanos. Y Dios aborrece la mentira. ¿Por qué? Así como vimos que Dios aborrece el orgullo porque Satanás fue orgulloso y hizo un caos en el cielo, trajo una división y un daño terrible y dividió y hizo una rebelión. Ahora la mentira, ¿por qué Dios la aborrece? Porque entró y dañó su creación. ¿Qué pasó? ¿Recuerdan lo que pasó en Génesis capítulo 3, versículo 4? Vamos allí. Génesis 3:4. En Génesis 3:4 hubo una conversación que nunca debió haber sucedido, pero pasó. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis. Eso es una mentira. La mentira entró al huerto del Edén y produjo muerte, separación y enemistad con Dios. Por eso Dios odia la mentira, porque dañó su preciosa creación y la mejor de ellas, al hombre y a la mujer. Entonces Dios aborrece la lengua mentirosa porque fue el primer pecado que entró al huerto del Edén. ¿Sí se dan cuenta? Entró la mentira. No moriréis. Y luego viene el pecado de ceder a esas palabras de la mujer y el hombre, Adán y Eva, y luego toman y desobedecen a Dios y entonces entra el pecado en el mundo por una desobediencia. Pero ¿cómo fue el original? Pues Satanás, que encarnaba el primer pecado de el orgullo, trajo la mentira, la puso a oídos de ellos y ellos cedieron a esa mentira. No moriréis, sino seréis ¿qué? Igual a Dios. Es decir, que les tocó no solamente el tema del orgullo, que él ya era un experto, y les trajo ese orgullo de que diría, van a ser igual a Dios. Dice, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros y seréis como Dios. Orgullo. Mire, por eso Dios odia los ojos altivos y odia la mentira. Eso pasó en el huerto del Edén. Por lo tanto, Dios en Éxodo capítulo 20, versículo 16, ¿qué dice? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Un problema serio es la mentira. Y la mentira viene desde el huerto del Edén. Por eso Dios la tuvo que colocar allí en la ley, en los
En los mandamientos de Dios, allí en los 10 mandamientos, no hablarás con tu prójimo falso testimonio, porque la mentira es inherente al hombre. Dice que desde el vientre somos mentirosos, ustedes lo pudieron ver ahí en el Salmo que leíamos, no solamente que somos orgullosos, sino somos mentirosos desde el vientre, desde Salmo 58:3, dice que desde el vientre ya tenemos la mentira. ¿Quién le enseña a los niños a decir mentiras? Nadie. Yo no he visto ningún padre, bueno, hay excepciones, pero los niños por naturaleza son rebeldes, se tiran al piso, yo quiero esto, esto es mío, son egoístas, son egocéntricos, solo lo quieren para ellos, no le importa a los demás y son mentirosos. Yo no lo hice, yo no fui, yo no lo comí. Y hay niños que dicen, ¿quién se comió el chocolatín? Y todos untados aquí de chocolate. Yo no fui, yo no me lo comí. Y todo untado acá. Y la evidencia del pecado está, pero aún son mentirosos. La naturaleza nuestra es esa. Muy bien. Entonces veamos un poquito el Salmo 51:6. Vayan allí, Salmo 51:6. Salmo 51:6. Vayan conmigo. El Salmo 51:6 nos dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender que sabiduría. Dios desea la verdad en lo íntimo, en un corazón íntimo. Dice que Dios desea, he aquí dice, versículo 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en lo más profundo de nuestra, y en lo secreto que me has hecho comprender sabiduría. Entonces el salmista nos lleva a ese punto que Dios desea la verdad en lo más íntimo de nuestra vida. Tenemos que vivir la verdad, tenemos que hablar la verdad, porque Dios ama la verdad en lo más íntimo. Él habla este versículo de que Dios ama un corazón íntegro, quiere corazones íntegros. Dios no quiere solo virtudes externas, sino también pureza interna. No solamente lo externo, sino lo interno cuenta también, y es recíproco, es simbiótico. Yo lo interno lo reflejo externo y lo externo tiene que ser interno. No puede ser de otra manera porque Dios ve el corazón y pesa los corazones. Salmo 51:17, ahí mismo dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tu Dios. Ese es un corazón de integridad, es amar la verdad siempre en nuestras vidas. Es un corazón contrito y humillado. ¿Y qué dice Colosenses capítulo 3, versículo 9? Vayan conmigo en cuanto a la verdad. Colosenses 3:9. ¿Qué dice Pablo en cuanto a esto? ¿En qué nos anima? Mire, Colosenses capítulo 3, versículo 9. Este es un serio problema de la mentira. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Qué dice Pablo a la iglesia de Colosa y a nosotros? No mintamos, no mintamos porque Dios aborrece la lengua mentirosa. Desde el Edén fue un problema serio, fue el primer pecado que entró. No moriréis. Una mentira que Satanás le vendió a Adán y Eva, y por esa mentira se desobedecieron y entraron en el orgullo de ser como Dios. Y cayeron en el pecado, trajo una división, una separación, la enemistad y la muerte a la vida del ser humano. Mire que una mentira que puede llevar. El orgullo, división, rebelión y ambición. La mentira, muerte, separación y enemistad contra Dios. Imagínense, todo desde el Edén y todo esto pasó. ¿Qué dijo el Señor en Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Hablemos la verdad, andemos en la verdad en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué es tan grave la mentira? Porque dañó la obra de Dios. Y por eso Dios es tan severo con la mentira. Vayan a Apocalipsis 21:8. Dos versículos terribles, durísimos. Y alguien diría, yo lo veo desde este punto de vista y lo he estudiado y lo he investigado, pero ¿por qué Dios dice esto de la mentira? Porque fue la mentira lo que dañó el Edén. Fue lo que trajo la muerte, la separación y la enemistad con Dios. Una mentira trajo un desastre en la vida del ser humano y nos tiene a este punto de hoy, separados de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, a menos que entreguemos nuestra vida al Señor Jesucristo, a menos que entendamos que Él es el camino, la verdad y la vida, y andemos en verdad y conozcamos la verdad que nos hará libres. Es la palabra de Dios y la persona de Cristo. Pero el mentiroso no va a heredar el reino de los cielos. Ahora,
todo pecador y todo pecado hace parte de no heredar el reino de los cielos. Pero aquí hay ese énfasis, porque es que el pecado de la mentira fue la que dañó el principio de la creación de relación entre Dios y el hombre. Fue la mentira de Satanás. Mire lo que dice Apocalipsis 21:8. Dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, mira, ahí está la palabra, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Qué interesante que dice, y todos los mentirosos. ¿Eso incluye a Satanás? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Qué dice Juan 8:44? Vayan allí. ¿Quién es el padre de la mentira? Juan 8:44. Entonces eso incluye a Satanás, al orgulloso y pretencioso y ambicioso Satanás, que nos infiltra en nuestra vida orgullo y altivez de ojos y a menospreciar a los demás por su condición social o económica o de raza. Para Dios no hay excepción de personas. Y dice Juan, ahí en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44. Una ese versículo con Apocalipsis. No, la Biblia es perfecta en eso. Mire, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Recuerda que todo el que practica el pecado es del diablo? Bueno, vosotros sois pues del padre, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles son sus deseos? Ojos altivos, mentiroso. ¿Por qué? Él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad. Por eso es que la mentira la odia Dios, tanto la aborrece. Por eso algunos dicen, ay, hay mentiritas blancas. No, no, hay mentiritas justificables. No, mentira es mentira y la mentira la aborrece Dios porque dañó la relación y trajo la muerte y la separación y la enemistad entre Dios y el hombre. La mentira tiene un peso gravísimo en el proceso de la condenación del ser humano. Mire, y dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla, habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Y qué dice Apocalipsis? Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego. ¿Y quién hace eso? Si todos los mentirosos y el papá de la mentira, pues van para allá. ¿Quién es? Satanás. Mire, por eso hace énfasis que Dios aborrece el pecado. En ese sentido, el pecado de la mentira. Y mira Apocalipsis 22:15. Terrible. Mas los perros estarán afuera. La palabra perros para un judío es algo despreciable a morir. Por eso usa la palabra perros, si usted quiere investigarlo. Mas los perros estarán afuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel, subraye eso, que ama y hace mentira. Ama, lo goza, lo disfruta, no le importa engañar, timar, estafar a los demás y solo dice qué tontos, porque el vivo vive del bobo. Y aplicamos principios mundanales en nuestras vidas. Mijito, se ha avispado. Si puede pisarlo, píselo. Si puede pasar por encima, píselos. Si es una mentira justificable, hágalo, porque el fin justifica los medios. Filosofía humana terrible. Porque los que aman y hacen mentira estarán afuera. Terrible. Por eso Dios aborrece la mentira. Si usted está lleno de mentiras en su vida, es hoy el día. Hoy es el día de pedirle perdón a Dios. Señor, saca de mí el amar y hacer la mentira. Porque la mentira dañó el Edén. La mentira me separó de ti desde el Edén y trajo muerte a mi vida. Hermanos, pensemos en eso. Vestámonos de humildad. Vistámonos de humildad y vistámonos y no hablemos mentira los unos a los otros, sino hablemos en verdad. Entonces, los mentirosos no eran en el reino de los cielos. Por eso Dios aborrece, pero hay un castigo. ¿Sí ven? Que Dios ama al pecador perdido, pero aborrece al que practica el pecado. Los mentirosos no eran en el reino de los cielos. Vayamos al siguiente. Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Ahí en Proverbios capítulo 6, versículo 17. ¿Cuál es el tercero? Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Bueno, hasta acá, muy bien. Veamos que hemos visto que desde el vientre
Nacemos con pecado, dice el Salmo 58:3. Desde el vientre somos soberbios, somos orgullosos y somos mentirosos. Y el orgullo trajo división y rebelión en el cielo a través de Satanás. Y la mentira trajo la muerte y separación al hombre desde el Edén. Por eso Dios aborrece. ¿Entienden ahora por qué Dios aborrece? Algunos dirán, pero Dios es sesgado, Dios es injusto. No, porque estos dos pecados dañaron el ámbito y el lugar del cielo, dañaron la armonía del cielo, el orgullo, dañó todo eso que había Dios construido de una forma maravillosa en la eternidad. Y luego cuando Él quiso hacer algo en la tierra y decir, vamos a hacer algo bien lindo, bien hermoso, entra la mentira y le daña todo, porque Satanás, siendo orgulloso y padre de mentira, entró a dañar la creación. Por eso Dios odia, aborrece, rechaza, repudia a los orgullosos. ¿Usted es orgulloso? Doble sus rodillas y diga, Señor, hazme manso y humilde como tú. Busque un corazón dependiente de Dios, de santidad, y que haga la voluntad de Dios. Ese es un corazón humilde. ¿Usted es un mentiroso compulsivo? ¿Usted es un mitómano? Sí, pastor, voy a buscar un psiquiatra. Busque a Cristo. Eso es un problema del corazón. Porque desde el Edén, el padre de la mentira es Satanás. Busque a Dios y dígale, Señor, quita de mí la mentira. Mentiras que a usted ha guardado durante años, a su esposa, a su esposo, a sus familiares, amigos, a todos. Mentiras en las cuales usted engañó a muchos. Éxodo dice, no hablarás a tu prójimo falso testimonio. Porque los que aman la mentira y son mentirosos y la práctica no era el rey de los cielos. Ahora entremos al tercero. Versículo 17. ¿Qué es eso de sangre derramadora, de sangre inocente? Bueno, todo aquel que es asesino. Está hablando literalmente al que le quita la vida a otro. Terrible, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué Dios habla de esto? ¿Qué pasó en Génesis 4:5? Vamos. Otro problema desde Génesis. ¿Ve que todo empezó allí? El libro de los principios. En Génesis capítulo 4 se registra el primer asesinato. Por eso Dios aborrece las manos derramadoras de sangre. No solo el orgulloso, que dañó todo el ambiente del cielo, no solo los mentirosos, que dañó el ambiente del Edén, sino ahora los que son asesinos porque quitaron la vida de su mayor creación, el hombre. El hombre. Dice que el hombre fue creado a su imagen y semejanza. Y el hombre fue creado porque Dios no quería comunión con la jirafa, ni con el hipopótamo, ni con la tortuga. Dios quería comunión ¿con quién? Con su creación, donde había un espíritu, un cuerpo y un alma, donde comunicarse, donde tener comunión y andar con Él. Y delegarle una responsabilidad de administración y tener una comunión y una relación inmensa y no tener un robot o un animal. Dios no quería comunión con los animales. Dios quería comunión con el hombre. Si hubiera sido así, solo se queda con los animales. Pero Dios quería un hombre con libre albedrío y voluntad que le amase de corazón y de voluntad propia. Pero ¿qué pasó? Entró la mente pervertida. Génesis 4:5. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya y se ensañó con Caín en gran manera y decayó ¿qué? Su semblante. Entonces dice, versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Mentiroso. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Significa la crónica de una muerte anunciada. El hombre lo planeó, eso es lo que habla Dios, habla del asesinato premeditado, con intención y alevosía. Porque alguien me dirá, bueno, y en las guerras, eso es otro escenario, defensa, conquista. Pero Dios odia las manos derramadoras que lo hacen con intención y premeditación. Y Caín lo pensó, lo dijo, se llenó de orgullo, dijo mentiras y ahora mira lo que lleva. ¿Sí ve por dónde empieza el tema? Vamos cayendo a lo peor. Ahora es un asesino. Y entonces, ¿qué produjo en el Edén eso? Entonces, repito, en el cielo el orgullo trajo división y rebelión. Caos ahí. En el Edén, la mentira trajo muerte y separación y enemistad con Dios.
Y en el Edén, la muerte y el asesinato trajo dolor, amargura y venganza. Dolor, amargura y venganza. Triste nuestra historia, ¿cierto? Y todo esto pasó en el Edén. Vuelvo y repito, por eso es que Dios aborrece estas cosas. No es porque Dios dijo, bueno, vamos a hacer un listado y voy a aborrecer a los borrachos. Bueno, es pecado, pero te dijo, no, vamos a poner esto en orden. Mire cómo comenzaron estos pecados y de ellos deriva, pues obviamente, una serie de pecados como un árbol, ¿no? Eso es ramificado el pecado. Pero Dios toma estos porque fueron los que dañaron, contaminaron y trajeron a nuestro mundo y a nuestras vidas eso que se llama la paga del pecado es muerte. Trajo dolor y amargura. Entonces, ¿Dios qué tuvo que hacer? En Éxodo capítulo 20 tuvo que colocarlo en la ley. Entonces, ¿se acuerdan? No dirás mentiras, no dirás mentiras a tu prójimo. Y en Éxodo 20, 16, no matarás. Dios tuvo que llegar al punto de decirle, oiga, aquí está no lo mate, pero espere, es por sentido natural, yo cómo voy a matar a otro. Pero esa es nuestra perversión. Cuando salimos del Edén, nuestro carácter cambió y se volvió pervertido e inicuo. Y cuando salimos del Edén, Caín, ¿qué pasó? Ya estaba lleno de orgullo, ya estaba lleno del padre de la mentira, Satanás, ¿y ahora qué? Iba a matar. Entonces mire que Satanás entra hasta este punto de quitar la vida física. El que aborrece a su hermano es homicida. No solo hay un homicidio emocional, sino que Satanás se va a un homicidio físico y real. Entonces dice, no matarás con intención y premeditado como lo hizo Caín. Mucho cuidado. Dios está a favor de la vida. Y esto, hago un paréntesis, habla de la tragedia del aborto. Estamos enfrentando un tiempo complicadísimo y difícil en nuestras vidas de sociedad. Siempre lo he dicho que no todo lo legal es ético. Ahora van a autorizar o legalizar la marihuana. Ya legalizaron el aborto en 3 condiciones. No todo lo legal es ético y moral. No todo lo legal, porque a veces decimos, pero si la ley lo aprueba, puede ser bueno. No, por favor, escuche la palabra de Dios. Dios está a favor de la vida. No matarás, no matarás, no matarás, dice Dios. Y eso incluye a aquellos que practican el aborto. Por la razón que sea, no quiero juzgar a nadie, solo quiero mostrar las evidencias que la Biblia dice, y en el corazón de Dios es que dice, no matarás. Y Dios aborreció a Caín por este acto, y fue juzgado por este acto, y hubo una marca en su frente, y lo desterró. Hubo un juicio y un castigo sobre él. ¿Por qué algunos dicen que no hay vida cuando está en embrión? No, sí hay vida. Per se las células tienen vida. 2 células germinales, hombre y mujer, óvulo y espermatozoide, tienen vida. Son células unidas, forman otra vida, entonces siguen teniendo vida. Y luego el embrión hasta la semana 12 tiene vida, y luego la parte fetal tiene vida, y luego el recién nacido, el neonato, tiene vida, y ahí va. Lo que pasa es que la ciencia ha querido decirnos una mentira, como en el Edén, no morirás. No pasa nada. Si tú haces un aborto antes de la semana 12 o 8, no pasa nada porque ahí no hay vida, ahí son unas células amorfas. No, señores, eso no es cierto. Si usted es acucioso, métase a Google, investigue, la evidencia clínica y médica dice, ahí hay vida. Pero no voy a ir a la ciencia, porque la ciencia duda, la fe es certeza. La ciencia duda. Lo que hoy fue una verdad, mañana ya no lo es. Lo que era un virus, ahora ya no lo es. La ciencia duda, no tiene certeza. La fe sí. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué me dice la Biblia en cuanto al origen de la vida? Salmo, capítulo 22. Vayan conmigo rápido. Yo dije que no me iba a demorar hoy, pero es que esto es trascendental. Sobre todo ahora nuestras señoritas de la iglesia, nuestras familiares, sobrinas, hijas, tienen que conocer esto de primera mano. Ahora no hay que pedirle permiso a los padres para hacer estos procedimientos, ni para planificar. La jovencita menor de edad puede hacerlo, está en su derecho constitucional. Entonces, simplemente lo hace. Pero yo quiero que si hay alguna señorita o que toman escúcheme esta mañana, no quiero juzgarle,
pero sí quiero explicarle bíblicamente cuál va a ser su posición cuando llegue a la presencia de Dios en cuanto a esto. Y quiero que no pase por ignorancia bíblica el entender que sí hay vida y que Dios ve esa vida y que Dios ama esa vida y que Dios defiende y está a favor de la vida. Proverbio, Salmo 22, versículos 9 y 10. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. ¿Quién nos sacó? ¿Quién nos vio? Dios. ¿En dónde? En el vientre. Dios dice, pero tú eres el que me sacó del vientre. Vida. Dios no saca cosas muertas o inanimadas, pero tú eres el que me sacó y el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Dios no saca células muertas, Dios saca vida. Ahí hay vida. Vayan a Salmo 139, que ustedes lo conocen perfectamente, que es el salmo más contundente. Salmo 139, versículo 10, 13. Mira lo que dice. Porque tú formaste mis entrañas. Habla de los órganos. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Dios hace células muertas? Dios es el único que puede crear vida, nadie más. Ah, que el hombre crea. No, eso no es cierto. El hombre descubre cosas nuevas. No crea absolutamente nada. Dios es el único que puede crear y en vida es el único. Entonces, que el niño probeta, no, descubrió cómo hacer unas cosas biológicas, pero el único que hace vida es Dios. Y mira lo que dice, tú, porque tú formaste mis entrañas, ¿quién? Dios mismo. Escúcheme, Dios es el que forma a los bebés. Si Dios forma a los bebés, un día tendré que dar cuenta de ese bebé que Dios formó. Porque tú formaste mis entrañas. Dios lo hizo, nos hizo, y quienes son generadores de esa vida, transmisores de esa vida, tendrán que responder porque fue Dios el que lo hizo y otro fue el que lo terminó y le puso fin. Entonces, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ahora, versículo, ahí el versículo 16. Versículo 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Dice que Dios cogió esas células y comenzó a hacer una cosa maravillosa que el hombre no ha podido hacer ni lo hará nunca. Entretejido. Imagínense que a la semana 6 y a la semana 7 ya hay un corazón palpitante. Semana 8 y 9 hay cerebro formado. Semana 10 y 11 ya hay formación de piel absoluta, de músculos y todo. Semana 12, perfectamente el embrión está completo. Todo. Y de semana 12 a la semana 40 viene simplemente el crecimiento y engorde del bebé. Es decir, que si alguien me dice que antes de la semana 12 no hay vida, este versículo dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Hizo parte por parte. Bien en oculto fui formado. Allá en lo más microscópico, en lo más detallado, en que todavía la mórula y la división cigótica que tenemos ahí, allá está Dios actuando. ¿Sí? Y luego dice, y entretejido en lo más profundo. Bien hecho, nervio por nervio, conexión por conexión cerebral. ¿Quién hace el cerebro del ser humano? Solo Dios. Es que es insondable, aún no conocemos mucho de nuestro cerebro. Usamos solamente el 10 al 12% del potencial cerebral, imagínense. Los mejores usaron el 30% de Albert Einstein y otros. Ahora, mi embrión, y esto es contundente, que ahí no hay vida, que no hay comunicación, que no hay sensibilidad, que no hay dolor, que ellos no sienten nada, que son inanimados, que no existe sentimiento, que ellos no son seres humanos. Miren, por favor, mi embrión vieron tus ojos, razonó, vio, lo entendió. ¿A quién? A Dios. ¿Hay vida? ¿Hay sentimientos? ¿Hay emociones? ¿Hay conocimiento? ¿Hay raciocinio? Sí. Entonces un día, quienes se practicaron o los que practican, colegas que practican el aborto, tendrán que darle cuenta a Dios. No estoy juzgando a nadie, eso estoy diciendo una evidencia bíblica. Usted tendrá que comparecer ante Dios porque ese embrión vio los ojos de Dios
y usted no le permitió la posibilidad de verlo en vida humana. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. Oh, vayan a Jeremías. Capítulo 1. Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre, antes, te conocí. ¡Ja! Oiga, ¿me entiende el versículo? Antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Está hablando del profeta Jeremías. Imagínense. Antes de que esté en el vientre, Dios ya tiene claro quién es y qué va a hacer con él. El problema es que nosotros tomamos decisiones equivocadas y pecaminosas y cegamos la vida. Dios está a favor de la vida. Y antes que te formasen, yo te conocí. Yo te conocí. Yo no sé cómo va a ser ese juicio tan terrible. Va a ser muy complejo. Yo no me imagino Dios mostrando a todos los bebés que él conoció y no dejaron que nacieran. Esto va a ser espantoso. Para mí va a ser terrible. Yo solo me pongo en ese escenario y me parece que cuando dice que él los conoció antes de ponerlos en el vientre, es decir que en teoría ese versículo está diciendo que los va a mostrar. Que los conoció antes de ponerlos en el vientre. Y cuando los puso en el vientre, usted los sacó y los sacó de la vida, pero él los conoce y los tenía listos y preparados. Y antes que naciese, te santifiqué. Antes de que naciese, ya eran santos para el Señor. Escúcheme, los niños son santos. Son de Dios. Tienen el cielo asegurado porque de tales es el reino de los cielos. Yo los santifiqué. ¿Y usted sabe qué es meterse con las cosas de Dios santificadas? Usted tiene la respuesta. Miren lo que pasa en Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Vaya conmigo. Apocalipsis 21:8. Me perdí, qué pena. El último libro y me perdí. 21:8, mira lo que dice. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, se tendrán su parte en el lago que arde con fuego. No heredarán el reino de los cielos. Así como el mentiroso, el peso del homicidio del mentiroso es igual. ¿Dónde terminan? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, nada de esto pasará impune. Todo esto que legalmente el hombre crea para apaciguar su moral y su ética y que tranquilo lo puede hacer, no se preocupe. Dios tiene una sentencia clara acá. Dios aborrece los derramadores de sangre inocente. Inocente. Pastor, todos esos niños que matan, esos niños que abusan de ellos, que todos esos casos tan horripilantes y horrorosos que conocemos de violación y muerte de niñas, ¿qué va a pasar? Ahí está la respuesta. Dios es un Dios justo y nada quedará impune en esta tierra. Entiéndame, nada quedará impune ante el tribunal del gran trono blanco, donde todos, grandes y pequeños, estarán de pie, no para escuchar un alegato, un litigio de un abogado, sino para escucharle el veredicto. Ya la sentencia está, porque la Biblia lo dice. Ellos estarán lanzados al lago de fuego que arde con fuego, los homicidas, mentirosos, parricidas, todos, absolutamente todos. ¿Por qué Dios ama? ¿Por qué Dios aborrece a los derramadores de sangre inocente? Porque hace 2000 años atrás a Jesús, un hombre inocente, el justo por los injustos, murió en la cruz. Dice Lucas capítulo 23 que Pilato no pudo hallar falta en él.
lo acusaron y derramaron su sangre inocente. Dios aborrece a los derramadores de sangre inocente. Y lo peor que pudo haber pasado fue la muerte de nuestro amado Salvador de esa forma cruel y terrible, en manos de hombres inicuos, perversos, pecadores. El justo por los injustos. Mis hermanos, Dios aborrece el pecado, pero ofreció el perdón. Yo no sé si alguna de estas cosas está en su vida hoy, pero si las hay, Dios los aborrece. Y Dios aborrece al que practica estas cosas. Mis queridos hermanos, los pecados que Dios aborrece pueden ser perdonados esta mañana, ¿sí sabe? Primera de Corintios, capítulo 6. Quiero regalarles ese versículo antes de irnos esta mañana. Primera de Corintios, capítulo 6. Cristo murió en la cruz. Dios aborrece estos pecados terribles. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, ama a los pecadores perdidos, pero aborrece al que practica y al que ama la mentira y al que practica el pecado de la muerte y derrama sangre inocente, estará en el lago de fuego. Dios es justo. Pero yo quiero que identifique en su vida si hay algo de esto que aborrezca en su vida Dios. Sáquelo hoy mismo. Porque si usted practica esas cosas, aquí está la respuesta. El Hijo de Dios no practica tales cosas, ni se complace en ellas, ni se alegra con los que la practican, que es el pecado social. Pienso que algún día la legislación del mundo llegará a exigirnos a los médicos practicar abortos en forma obligatoria. Para eso vamos a ese punto. Y el que no lo haga perderá su empleo. ¿Qué va a hacer, pastor? Yo no lo tengo que pensar, perderé mi empleo. No tengo que pensarlo. Esto ya está decidido en mi vida, porque hacia allá va la legislación. Hacia allá va el rumbo del mundo. Cada más inicuo, cada vez más pecador, y como los días de Noé. Igualitos. No tengo duda. Mi trabajo es una herramienta de sustento, no es mi vida. Mi vida es Cristo. Y a Él me debo, y a Él debo todo. Por lo tanto, no tengo menor duda que en el momento en que eso, la ley lo exija, daré un paso al costado. Tiempo atrás estuve en un trabajo que me exigieron hacerlo. Y le dije, no, me voy, no es mi lugar. Y renuncié. Y si no lo hace, no puedo estar acá. Claro, chao, adiós. No estuve más. Porque quise defender la vida como Cristo lo hizo, como Dios lo hace. ¿Tuvo un costo? Claro que sí. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. Mis hermanos, todos los pecados que Dios aborrece pueden ser perdonados. Voy a hacer un paréntesis y voy a decir algo que es difícil de decirlo, pero lo voy a decir. Pastor, yo alguna vez cometí eso en mi vida, derramé sangre inocente. ¿Tengo perdón? Le tengo una buena noticia. Sí, pero pastor, fue terrible. Yo le cegué la vida a mi hijo, al que Dios formó y conocía antes de ponerlo en mi vientre, al que tenía vida y él formó en lo más profundo. Pastor, ¿eso tiene perdón? Sí, sí. Ahí está el amor y la gracia de Dios, porque Dios ama al pecador perdido y envía a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él ha prometido que Él va a limpiarnos y lavarnos y cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne y lavar nuestros pecados con su sangre preciosa para nunca más acordarse de ellos. Y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ese es el amor de Cristo. Mire lo que dice 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pregunta, está en interrogante. Hoy quiero decirles que ustedes salgan de esa pregunta y entiendan, si me escucha hoy, usted está en cualquier parte del mundo hoy, entienda que hoy ha entendido, que ha comprendido que Dios aborrece estas cosas. Dice, no erréis,
Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Meta mentirosos, homicidas, derramadores de sangre ahí. Y esto erais algunos. Aquí veo la buena noticia. Pastor, eso es terrible. Sí, esto dice, erais algunos. Mas ya habéis sido, ¿qué? Lavados. Y ya habéis sido santificados. Y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya hemos sido apartados, ya hemos sido rectos, íntegros, y todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de alguno. La buena noticia, que eso éramos algunos, mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados y ya hemos sido justificados. Hermanos, quien me escucha esta mañana, dama, caballero, jóvenes, aquellos que están a punto de tomar esa decisión, señoritas, ya fuimos lavados. ¿Hay perdón de esos pecados? Sí. Y venga con un corazón contrito y humillado al Salvador, al misericordioso Salvador. Eso éramos algunos, pero ya fuimos lavados. Qué gracia que tenemos de Dios. Amado Padre, gracias damos, Señor, esta mañana por tu palabra. Permítenos, Señor, entender tus principios difíciles. Van en contra de esta filosofía humana que tenemos, de lo que nos bombardean diariamente de la justificación del pecado y de lo ético que puede ser el pecado y de lo que moderno y de una mente libre y del modernismo y de la libertad y del libertinaje y de una sociedad moderna, de una sociedad libre, del libre pensamiento. Señor, permítenos tener tu mente y tu carácter y tu corazón, Señor, ante estas situaciones. Permítenos, Señor, ser lavados con tu sangre. Eso éramos algunos atrás. Homicidas, mentirosos, orgullosos. Pero qué bueno, Señor, que hoy somos lavados con tu sangre preciosa. Si usted me escucha esta mañana y me dice, pastor, yo nunca había entendido esto, ¿qué hago para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tu vida. Y Él te dará paz, te dará perdón y vida eterna. Pero ven con un corazón sincero y dile, Señor, cámbiame, límpiame y lávame mi maldad. Quiero ser un hombre y una mujer, un joven nuevo, una señorita nueva. Y todos los pecados que cometí, Señor, bórralos, límpialos, lávalos. Yo quiero, Señor, ser renovado en tu presencia, renacer, regenerado y tener tu mente y tu corazón, Señor, para defender la vida, para tener tu corazón manso y humilde y para tener un corazón de la verdad en mi vida, Señor. Gracias, Señor, esta mañana lo pienso en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Un buen tiempo para ustedes en esta mañana. Dios les